del decano tiene que ver mucho, no solamente con eso, con que nosotros publicamos en Twitter, en las redes sociales, una pregunta porque hicimos una visita a un hospital y luego algunos médicos venezolanos nos preguntaban o se quejaban que ellos no pueden pagar el posgrado y los posgrados se llenan de jóvenes médicos de otros países que aprenden con la estructura hospitalaria venezolana, aunque el paciente se beneficia también, pero el resultado es que no nos queda talento de especialistas preparados en el país. Yo conversé con el decano y él me pidió, mira, venir, yo quiero ir al programa a explicarle a tu audiencia cómo es que funciona el tema del posgrado, y aquí lo tenemos al doctor Osorio con nosotros, muy responsablemente nos pidió estar en este programa. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Excelente, Juan Carlos, ya recuperado de la patología que sufrí, ya totalmente recuperado y encantado de saludar a tu audiencia, que es una audiencia bastante grande acá en Maracaibo, en el sur y hasta en Venezuela, porque mucha gente en Venezuela escucha tu programa, inclusive internacionalmente. Muchas gracias. Bueno, la pregunta quedó hecha. Coméntenos un poco cómo es el tema del posgrado, quiénes pueden estudiar en el posgrado, los costos del posgrado, por qué se le hace tan difícil al médico general venezolano o zuliano entrar al posgrado, poder mantenerse, financiarse en el posgrado. Doctor. Bueno, Juan Carlos, fíjate lo siguiente. Vamos a empezar por decir que la Facultad de Medicina es una facultad internacional. Por lo tanto, debe abrir, como todas las facultades que tenemos en América, que tienen rango internacional, tenemos la facultad y la posibilidad de abrir programas al extranjero. Por supuesto, los programas de posgrado están regidos por una normativa que nosotros tenemos. Y esa normativa es darle preferencia sobre todo a los venezolanos y más que todo a los zulianos. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Que nosotros hemos tenido últimamente una dificultad importante, y es que los venezolanos, primero que nada, se van al exterior, se gradúan de médicos cirujanos y se van al exterior sin hacer siquiera el artículo 8. Y por otro lado, y por lo tanto no concursan a los programas de posgrado. La mayoría de los venezolanos, para no ser absolutistas, el 99% de los venezolanos que concursaron a los programas de posgrado del 2023, que es el que está ahorita empezando en los hospitales, quedaron en los programas de posgrado. Por supuesto, eso no cubrió la cuota que teníamos en las diferentes unidades docentes que tenemos acá en Maracaibo, que son más de 160 unidades docentes entre los hospitales de Maracaibo y la costa central, además de los hospitales de Seguro Social. Y teníamos que buscar personas de otros países que concursaron, que también se rigieron a las normas que hay en los programas de posgrado y quedaron entonces en estos concursos, tomando en cuenta que no habían plazas, o mejor dicho, habían plazas disponibles y que ya los venezolanos no la podían llenar. Hasta los médicos que son integrales comunitarios concursados. Pero con estos médicos existe un fenómeno. Uno, que a veces no clasifican porque están muy mal preparados. Y dos, que muchas veces no concursan porque ellos tienen el temor de enfrentarse a un diario a diario en los programas de posgrado donde saben la exigencia va a ser dura y fuerte. Doctor, le voy a pedir dos cosas. ¿Puede usted retirar el dedo de que me está tapando parte de la pantalla? Ajá. Bueno, entonces, la primera lectura que vemos es que la mayoría de los postdoctorantes, o no es posgrado, pero es especialidad, ¿no? Sí, son especialidades. Ajá, son venezolanos, pero hay especialidades, también me dicen, que se quedan sin estudiantes patrios. Me está usted comentando que los estudiantes que vienen de las universidades donde preparan médicos integrales comunitarios tienen dos dificultades. Una, no los admiten porque están muy mal preparados. Dos, ellos no van porque enfrentarse a lo que sí pueden enfrentarse los estudiantes de luz, porque tienen ya tiempo metidos en los hospitales, ya lidiando con pacientes, conocen clínica, pueden atender a un paciente, un muchacho de la Universidad del Zulia, a diferencia de un estudiante de medicina comunitaria que no ha tenido contacto con el hospital. Ahora, la Universidad del Zulia no es el Estado, pero es parte del Estado. Claro. Ustedes han hablado hay autoridades que son pro gobierno, con el ministro de Educación Superior. Nosotros tenemos que ver cómo atendemos este problema, porque de continuar así, ya perdimos el bono profesional porque se fueron del país.
y ahora vamos a perder nuevamente el bono profesional porque los muchachos no pueden mantenerse en el posgrado porque la beca es ínfima y no pueden trabajar en otros establecimientos privados de salud mientras están haciendo la especialidad. Usted me corrige si es tan amable. De acuerdo contigo, Juan Carlos. Mira, una de las cosas que signa la deserción de nuestros estudiantes y que se van al exterior buscando una mejor vida, una mejor forma de vida, es que aquí se le paga muy mal a los médicos que egresan de la Facultad de Medicina e incluso a los médicos adjuntos, a los médicos que trabajan en los hospitales, se le pagan muy mal. Nosotros hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Salud, conversaciones con el Ministerio de Educación Universitaria, para ver de qué manera se le da un sueldo más digno, un sueldo mejor a estos médicos. Y realmente pues no hemos tenido una respuesta satisfactoria. Lo que tú dices es verdad, esto signa mucho la deserción de nuestros médicos. Ahora, nosotros tenemos que cumplir con algo importante, que es la asistencia en los hospitales. Tenemos que poner allí residentes de posgrado para que estos residentes de posgrado, que es el órgano de choque para atender la salud de los pacientes que van a los hospitales, puedan ser atendidos. Y si nosotros, por ejemplo, dejamos un hospital sin alumnos de posgrado, por supuesto, ese hospital va a tener dificultades para atender a las personas para las cuales pues, están hechos estos hospitales. Pero una de las cosas que signa la deserción realmente es el pago miserable que se le dan a los residentes de posgrado y además el pago miserable que incluso se le da a los adjuntos de los hospitales, como es también el pago miserable que se le da a los profesores de las diferentes universidades que hacemos vida acá en Maracaibo y Venezuela, como las universidades autónomas, a los cuales se le paga una miseria como sueldo para dar clases. Entonces, eso que tú dices es real. Signa mucho la deserción de los estudiantes. Ahora, decano, me comentan, usted me confirma o no, yo no conozco, de verdad, debía, en todo caso, lo que he preguntado es breve, que una especialidad en Colombia o una especialidad en Ecuador puede costar entre 30 y 40 mil dólares y en Venezuela cuesta entre 3, 4 o 5 mil dólares. Eso es ínfimo y por eso vienen a estudiar acá, es obvio. Luego, la segunda pregunta, con esos dólares que pagan esos estudiantes del doctorado, del posgrado, ¿qué hace la Universidad del Zulia, en este caso el responsable o la unidad de posgrado con esos recursos, en qué se invierten? Porque de pronto se me ocurren, bueno, por cada extranjero becamos 2 venezolanos y vamos ayudando con lo que estos pagan para meter los nuestros. ¿Es posible eso? ¿No alcanzan esos recursos para eso? Fíjate, Juan Carlos. Esa pregunta es importante y es interesante. Fíjate, nosotros lo que tenemos hasta ahorita es, por ejemplo, un clásico, un estudiante de cirugía general en Colombia, 4 años son como 30 mil dólares, como tú dices, los 4 años. Quizás en Maracaibo, aquí en la Facultad de Medicina, son entre 6 y 7 mil dólares. Ok, ellos acuden para acá porque están primero en la frontera, están en Colombia, que la tenemos al lado. Pero además de eso, cumplen con todos los requisitos para poder entrar. No es que entran porque solamente se presentan, sino que entran porque cumplen con todos los requisitos. Esos 5 mil dólares, por supuesto, se dividen en los 4 años, no es que lo pagan todos juntos, lo pagan por trimestre, ¿ok? Esos dólares son pagados al Banco Central de Venezuela en bolívares, que entran a la Facultad de Medicina, y con eso la Facultad de Medicina hace todas las obras que hacemos en las diferentes unidades docentes que tenemos en los hospitales y también en el campus de la Facultad de Medicina, que por cierto, muchas de esas obras yo te las he pasado para claro. Que se vean. Entonces, eso nos o sea, el posgrado está financiando a la facultad porque la facultad no tiene fuentes de financiamiento porque el gobierno nacional no entrega recursos. Correcto, fíjate lo siguiente, hay 2 vías para obtener recursos en una facultad y en una universidad, que son el fondo de ingresos propios, que son estos programas de posgrado y los programas de extensión que hace la Facultad de Medicina, y el fondo de funcionamiento, que es los recursos que el gobierno otorga a las universidades autónomas para poder funcionar. Nosotros en los 2 últimos años o 3 últimos años, sin temor a equivocarlo, si hemos recibido 50 mil bolívares en el fondo de funcionamiento, en esos 3 años es mucho. Entonces, ¿de qué se necesita la facultad? Y no solamente la mía, todas las facultades, de los fondos de funcionamiento, de los fondos de ingresos propios que tenemos en las diferentes facultades. Y esta es la vía principal que tiene la Facultad de Medicina, al igual que la división de técnicos. Ahora bien, nosotros, como tú podrás ver, tenemos, como tú podrás ver, unos costos que son ínfimos con lo que se gastan en Colombia, con lo que se podrán gastar en necesidades. Sin embargo, con esos recursos es que nosotros podemos atender las necesidades que tienen nuestros residentes de posgrado y los estudiantes de pregrado que están en la Facultad de Medicina y que en las diferentes universidades de la universidad y de la Facultad de Medicina. Porque también colaboramos con la universidad para mantenerla abierta, porque con estos fondos hemos colaborado, por ejemplo,
con la Secretaría de la Universidad, con el vicerrectorado administrativo, con el vicerrectorado académico, con la dirección de grado. ¿Para qué? Para que ellos se puedan mantener abiertos. Para que ellos se puedan mantener abiertos. Entonces, bueno, sin duda, esto tiene que ver con un esfuerzo por conciliar, por hacer entender al gobierno de Maduro Moros que no puede haber, yo decía hace un rato, decano, que los españoles abrieron las universidades en Latinoamérica cuando éramos colonia española. Ellos abrieron universidades. La revolución cierra las universidades, las quiebra. Esto es una cosa, en mi opinión, insólita. Déjenme esas afirmaciones a mí para que no se meta usted en problemas políticos, pero es que es una cosa absurda. Tengo dos preguntas que tengo acá desde el Instagram que tres preguntas y las voy a leer para que usted me dice. Eleida, buenas tardes. ¿Será bueno tomar el tema de los costos de los posgrados y se nos establece una especie de beca, sea gratis para los mejores alumnos y así no se tienen que ir del país? M. Gragaza pregunta, buenos días. Toquen el punto de la venta de cupos. Tengo curiosidad por la respuesta. Y Leo Bardock, 1951, dice, doctor, se habla mucho de la venta de cupos en la facultad. Lo dejo para que usted responda estas tres preguntas, decano. Rápidamente te lo voy a responder y con toda la franqueza y transparencia que siempre me caracteriza. En la primera parte, nosotros hacemos estudios sociológicos o sociales de algunos alumnos a los cuales no le cobramos nada en posgrado. O sea, en el programa de posgrado no se les cobra, pero eso es la gran minoría, porque hay personas que lo pueden hacer. Claro, esta persona también tiene un sueldo que, como te dije anteriormente, es ínfimo, que les paga el ministerio por estar en el posgrado, cosa que no hacen con los colombianos, pero de todas formas a los colombianos o a los ecuatorianos no les interesa. Pero a los venezolanos se les paga. Que hay que luchar para que estos sueldos sean incrementados, porque realmente son ínfimos y son miserables. Pero nosotros hacemos estudios y a un porcentaje que te puede decir que ronde entre el 15 y 20% se le exoneran los trimestres de los posgrados. En el segundo lugar, y la tercera pregunta que tú me haces, me gusta que me la hagas, porque yo quisiera que acá, y quiero decirlo aquí en tu programa que bien escuchado, que por favor denuncien quién vende cupo en la Facultad de Medicina, para acompañarlos directamente yo a la fiscalía, hacer copartícipe de ellos y decir al fiscal que hagan todos los estudios que hay que hacer para esto. Porque realmente siempre se dicen estas cosas, pero no tenemos pruebas, Juan Carlos, y sin pruebas no podemos actuar. Lo importante es que tengamos pruebas para actuar y para tratar de callar estas cosas. Pero nadie se atreve a hacer pruebas. Hemos hecho, y discúlpame antes de terminar, hemos hecho aseveraciones y hemos ido a diferentes lugares cuando se nos han presentado pruebas y todas las cosas se han solucionado, inclusive hasta por la vía judicial. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que se denuncie con pruebas. Porque es muy fácil decir, mira, en la Facultad de Medicina, el decano, fulanito de tal o otra persona, es un ladrón, pero no hay prueba. Entonces nosotros queremos actuar con pruebas. Y siempre ha habido esta política malsana en contra de la facultad, que es parte de la universidad, que está abierta, que está trabajando duro, en la cual se dice que se venden cupos cuando es totalmente falso y que además no tenemos ningún tipo de prueba que lo pueda corroborar. Gracias, decano, por responder. Me escribe acá, vuelvo a mostrar, porque es el 0424-626-9450. Buenas tardes, soy médico. Yo fui a presentarme y me dijeron que los cupos estaban cerrados y no quisieron recibir la carpeta. Además, otros compañeros no concursaron porque no tenían los $300 para cubrir los gastos. Además que nos dicen que los jefes de posgrado odian a los médicos integrales. Respóndame, decano, esta. Eso es falso. Y yo quisiera saber si hay un médico coordinador de un programa de posgrado que odia a los médicos integrales, que se denuncie para nosotros actuar y cambiarlo inmediatamente como coordinador de un programa de posgrado. No tenemos ningún tipo de denuncia de eso. Y otra cosa, cuando estas personas llevan carpeta a los programas de posgrado y están cerrados, es porque ha pasado el lapso para recibir las credenciales o la carpeta. Eso, nosotros tenemos unos lapsos allí, que es primero un lapso que es bastante grande para recibir las credenciales de los aspirantes a posgrado. Dos, el examen que se hace conjuntamente con todos los programas de medicina que hay en las diferentes universidades para que no haya duplicación de solicitudes de concurso. Y tres, una evaluación, una entrevista que hacen los coordinadores de los programas de posgrado. Por último, la selección, que es la última parte que nos compete a nosotros después de haber recogido todo esto. Pero cada cosa tiene su lapso, porque si no, de lo contrario, nunca pudiésemos terminar estos concursos. Entonces, lo más seguro es que cuando van con la carpeta es porque ya el concurso, la recepción de la carpeta ha terminado.
Decano, usted se puede quedar, porque tengo varias preguntas adicionales que están llegando. Puede quedar su segmento más con nosotros. No, no te preocupes, aquí estamos. Muchísimas gracias, decano. Vamos a cerrar el segmento con nuestra colega Evelyn Castro. Adelante, Evelyn. Bueno, revisemos información en el portal